Bueno, y recordarles que también todas las charlas gratuitas quedan grabadas a manera de que les pueda ayudar para los que quieren compartir después esta charla de qué son las constelaciones y dicen, ¿cómo le explico? Ah, mira, vente, vámonos a la página del EBUM y ahí vamos a encontrar como el contenido para que ustedes puedan invitar a más personas o si esto les resuena en su corazón, va a ser excelente, ¿va? Una herramienta. Por eso quisimos hacer este en vivo, justamente para que se apoyen, porque hay personas, Norma, qué linda que estás aquí, que también ya ha ido a constelar con nosotros, pues nos van a ayudar muchísimo después para las personas que también están entrando y que dicen, híjole, yo tengo la duda de qué es. Entonces, nos pueden compartir su experiencia. Gracias, chicas, por estar. Bueno, no sé, no reconozco a alguien más que haya ido a constelar. Susana a distancia constelado, me imagino, Pau. Sí, se ha constelado. Sí, ¿verdad? Ok, Susi, gracias también por estar. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, pues como les decíamos, que lo que vamos a platicar hoy sea un bien para ustedes, para sus sistemas familiares. Y bueno, la idea de compartir con ustedes acerca de las constelaciones es tal vez para aclarar algunas dudas que ustedes puedan tener, tanto los que ya constelaron como los que no, los que conozcan algo de la herramienta, poder profundizar en ella, o los que no conocen nada, no se preocupen, aquí les vamos a platicar de qué se trata y cómo es que se lleva a cabo, porque es muy importante reencuadrar lo que sabemos acerca de constelaciones, puesto que ya en la práctica, pues muchas veces lo combinan con otras técnicas o con otras maneras. Pues eso es importante, que hagamos un reencuadre de la técnica. ¿De acuerdo? Entonces ese es como el objetivo ahorita, poder reencuadrar. Y en la marcha pues nos van haciendo las preguntas que cada quien tenga, ¿verdad? Entonces, para hablar de constelaciones familiares, lo primero que vamos a compartirles es acerca de este hombre que se llama Bert Hellinger. Bert Hellinger, pues fue un alemán, tiene su historia, luego ya tiene muchos libros, entonces quienes les interese saber acerca de constelaciones, pues es el creador de la técnica, ¿verdad? Entonces, pueden buscar bibliografía, pueden buscar en internet, o si no, nosotros les compartimos con mucho gusto más información acerca de él. Entonces, este hombre fue alemán. A ver, para poder entender algo hay que saber por lo menos un poco acerca de la historia, ¿verdad? Entonces, Alemania, así como cultura general, ¿qué pasó en Alemania? Quienes conocen o sepan algo sobre la cultura de Alemania, pues sabemos, ¿verdad? Lo que pasó y cómo culturalmente son mirados, ¿verdad? Y cómo culturalmente han surgido de ahí, pues, historias o eventos que han impactado a la humanidad, ¿verdad? Entonces, este hombre, pues, es alemán, nació en 1925, estudió, esto es bien importante, porque para entender la técnica, vamos a entender cómo Bert Hellinger va a agarrar pues de todos sus recursos. Entonces es filósofo, es pedagogo, es teólogo, estudió psicoterapia. Entonces dentro de la parte psicológica pues tiene estudios de Gestalt, de transaccional, de terapia sistémica y de muchas más que ahorita vamos a ir hablando. Entonces, así a grandes rasgos, este es el hombre que creó constelaciones familiares. Él fue sacerdote también, fue sacerdote jesuita, y entonces cuando va de misiones a África, allá descubre cómo las comunidades africanas tienen un sentido comunitario, y entonces se entiende muy claramente cómo es que se mueve un sistema, y eso va a ser muy importante para después la técnica el cómo vamos a entender la técnica y los movimientos sistémicos, ¿verdad? Entonces, ahí. A grandes rasgos vamos a compartirles hoy algunos fundamentos filosóficos, científicos y psicológicos acerca de constelaciones familiares. Aquí sería como muy importante que quede, este es un primer punto para los que ya han ido,
porque de pronto me ha tocado y mencionan, ¿y no te da miedo? ¿No? ¿Y no te da miedo? Constelaciones justamente sale porque él es alemán. Entonces, culturalmente, esto es lo primero que tenemos que, que darnos como en nuestra mente o para poder nosotros transmitir a alguien más qué es lo que estamos haciendo, qué es a dónde vamos. Siempre el contexto cultural es muy diferente, es como aquí en México, tú puedes comer algo y a lo mejor vas a Italia y pues ahí no cocinan los mismos frijoles que aquí cocinamos, ¿no? Y que se nos antojan así súper ricos y a lo mejor el chile, la cultura, por cultura. Entonces, a veces cuando escuchamos un nombre diferente o algo diferente, esto nos puede crear un ruido y decir, pues, ¿a dónde estás yendo? Entonces, tengamos como este primer puntito de historia, de conocimiento en cuestión de cultura, que de ahí es donde nace y que tiene toda esta base, el fundamento que ahorita vamos a ir desarrollando para que ustedes lo tengan bien claro, que es a donde ustedes están yendo. Y para nosotros, como primer punto, es importantísimo, siempre que ustedes van a constelar, van a encontrar esta información con nosotros, porque lo desarrollamos justamente en dos partes, en la parte teórica, que es todo esto, y en la parte práctica, que es donde llevamos a cabo las constelaciones. Esto para nosotros es fundamental para que ustedes sepan dónde están, ¿sí? Y qué son, y nos ayude. Bueno, vamos a ver estas bases. No te escuchas, Pau. Tienes apagado el micrófono. Listo, ya. Entonces vamos a empezar por la parte científica. Miren, esto de constelaciones se fundamenta mucho en la física, sobre todo la física cuántica. Tú sabes que todas las ciencias pues se van desarrollando y vamos avanzando, vamos evolucionando conforme a descubrimientos, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos en la secundaria? Nos enseñaron las leyes de la física, ¿no? Por ejemplo, la gravedad. Entonces, tenemos un objeto, lo soltamos y, bueno, por el efecto de la gravedad cae, ¿no? Entonces, la física cuántica nos va a hablar acerca de los movimientos cuánticos. ¿Qué significa eso? Significa que todos estamos, que de alguna manera compartimos campos de información. A ver, voy a dejar de compartir para ver si puedo ser mucho más clara en esto. La palabra constelación, muchos lo relacionan o el enfoque que le dan es acerca de los astros, ¿verdad? Las estrellas. Entonces, si pensamos en cualquier constelación de estrellas, por ejemplo, la Osa Menor, la Osa Mayor, lo que sea, pues entonces vamos a ver cómo hay un campo energético en la constelación en el cual ciertos astros están conectados, digámoslo así. Entonces, si dice la teoría de los sistemas, que si aplicamos una fuerza o un cambio en alguno de esos puntos de los que forman esa constelación, pues entonces todo el sistema se ve movido, todo el sistema se ve implicado. Y esto es como ahora aplicado al sistema familiar. Vamos a ver cómo se aplica al sistema familiar. Muy sencillo. Todo lo que le pasa a cualquier miembro del sistema beneficia o afecta o repercute de alguna manera en los demás miembros del sistema. Por ejemplo, si en tu familia alguien enferma, ¿cambia o no cambia algo en el movimiento del sistema? Claro que sí, ¿verdad? A lo mejor necesita atención, a lo mejor alguien hace lo que esa persona regularmente hacía, en lo que se recupera, no sé. Cuando alguien nace o muere en un sistema, cuando nace un bebé en un sistema, claro que hay un movimiento, ¿verdad? Quienes son mamás, recuerden cuando nacieron, o papás, cuando nacieron sus hijos, pues claro que hubo un movimiento, un cambio, un reacomodo en cómo vivía ese sistema o cómo se movía ese sistema, ¿verdad? De la misma manera, cuando muere alguien del sistema, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, hay cambios sistémicos, es decir, cualquier asunto que
beneficie o perjudique a un miembro del sistema, pues repercute en los demás miembros del sistema. Ahora, algo bien importante, ¿qué pasa si queremos quitar un elemento de ese sistema? Es decir, si vamos otra vez a la constelación de la Osa Mayor. Están los astros, ¿no? Entonces yo quiero quitar a un elemento de ahí. Y entonces lo quito. ¿Qué va a pasar cuando quito ese elemento? Pues va a haber un caos, ¿no? Va a haber un desajuste total, se va a generar un caos. Lo mismo pasa en los sistemas familiares. Lo que nosotros nombramos exclusión es como que querer quitar un elemento que pertenece al sistema. Y entonces eso va a generar un caos. Entonces lo mismo pasa en los sistemas, dentro de este enfoque de constelaciones, cuando nosotros excluimos a alguien. Por ahí en Lebum van a encontrar una charla donde ya hablamos acerca de los excluidos, quiénes son los excluidos. Entonces, generamos un caos en el sistema y muchos asuntos o muchos problemas que podemos manifestar en nuestra vida diaria tienen que ver con esas exclusiones y son inconscientes. Esto es lo más importante o de lo más importante, que estos movimientos o estos asuntos van a ser inconscientes. Si fueran conscientes, ya probablemente ya hubiéramos encontrado una solución o ya hubiéramos hecho algo al respecto, ¿no? Pero aquellos asuntos en tu vida que probablemente por más que le intentas, por más que has ido a terapia, por más que has buscado, etcétera, no encuentras cómo, no encuentras el por qué, etcétera, pues entonces probablemente tenga que ver con asuntos del sistema o con la información de tu sistema que está en tu mente inconsciente. Bueno, entonces, todo eso para decirles acerca de cómo se mueven los campos de información. Otro ejemplo que podemos decir es, supongamos que todos estamos así en la orilla de un lago, ¿verdad? Y entonces todos tenemos una piedrita y la aventamos al lago. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú avientas una piedrita a un lago? Díganme ustedes, ¿qué pasa? ¿Se mueve el agua? Se mueve el agua, ¿no? Y generalmente es un movimiento en ondas, ¿no? Entonces, cuando avientamos una piedrita, se generan ciertas como ondas que van en movimiento. Y entonces, si todos aventamos, si Johnny aventó una piedrita y yo también, en algún punto, mi movimiento va a coincidir con el movimiento de Johnny, ¿verdad? Y entonces, eso se puede llamar cuando compartimos o cuando nuestros campos de información se encuentran en algún punto. Esto va a ser importante para cuando entendamos las representaciones en una constelación. ¿Por qué a mí me toca representar a la mamá, al papá, de fulanita, de Erika o de Norma? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, algo de la información de tu sistema resuena con la información de mi sistema, ¿verdad? Y entonces ahí es donde estamos resonando en esos campos de información. ¿Qué más? Bueno, si tienen alguna pregunta, díganos, ¿eh? Ahora, otra cuestión es acerca de la herencia, ¿no? Sabemos o se sabe que tú heredas las características fenotípicas y genotípicas de tus padres. Es decir, físicamente te pareces en algo a tu mamá, en algo a tu papá, y sacas ciertas características, ¿no? El color, el tipo de ojos, el color de piel, etcétera. Y es herencia. Entonces, el gran descubrimiento de Bert Hellinger también es que él dice que no solo hay una herencia biológica, sino que hay una herencia o un ADN de información emocional. Porque en mi vida siempre he sido una persona con miedo, por ejemplo. Y por más que busco, no sé qué me pasa, o estoy muy enojada siempre. Estoy muy enojada con todos, con todo, nada me parece. Y entonces, por más que le busco en mi vida, pues no hay algo como que yo diga, pues por esto, no hay un motivo aparente, ¿verdad? Probablemente tenga que ver con la herencia
que tú tienes acerca de la información. Es decir, también heredas información inconsciente y emociones inconscientes de tus padres, de tus abuelos, etcétera, de tus generaciones atrás. Entonces, un poco esta es como el fundamento de cómo es que se vive una constelación familiar, ¿verdad? Y hago aquí como un paréntesis, Pau, porque de pronto muchas personas me mencionan, ¿no? No, a los muertos ya hay que dejarlos descansar. Cuando les hablamos un poquito en cuanto a la base de las herencias de toda nuestra generación, es bien importante reconocer que sí o sí, piensa tú cuántas generaciones han tenido que pasar para que el día de hoy tú estés aquí. Muchísimas. Por ende, vamos a traer algo de ellos, ¿sí? La ley de Mendel que se cumple, que a veces aquello que empieza a generar un cambio, que abuelearon, dicen por ahí, ¿sí? Los ojos. Entonces, así como les decía Paulina, cuando tú miras en un espejo y dices, en esto me parezco a mi mamá. Y si no has conocido a tu papá o si no has conocido a tu mamá, muy seguramente tendrás rasgos que son de mamá o de papá. ¿Sí? Cuando nosotros queremos quitar esta parte de decir, pues yo no tengo papá, pues déjame decirte que sí, que para que tú estuvieras y tuvieras vida, tuvo que haber un papá, ¿sí? No presente, pero sí estuvo físicamente con mamá. Y gracias a eso, pues estamos cada uno de nosotros. Y gracias a eso, tenemos toda la información genética que nos hablaba Pau. Y no solamente la información genética, sino toda la información emocional de todos los asuntos que, que tienen, ¿sí? Y que algo. Y como buenos hijos nosotros tomamos de manera consciente e inconsciente, porque a veces decimos, yo no me quiero parecer en esto a mi papá, ¿sí? Yo no me quiero parecer en esto a mi mamá. Y resulta que es el punto que tú tienes a trabajar en tu vida diaria. Entonces es bien importante que nosotros, cada uno de nosotros vayamos como dentro de esta misma charla, pues ir comprendiendo que sí tiene toda su base y que no es que vayamos a resucitar muertos, ¿no? Sino que vamos a reconocer, justamente en nosotros encontrarás mucho la palabra reconocer. Aquello que yo ya sé que existe, pero me resistía como a mirarlo totalmente. Y ahora ya lo reconozco, sé. Y eso en la técnica de constelaciones pues abonará muchísimo para sanar y para ayudarte en tu vida. ¿Sí? Porque aquello que nos resistimos a reconocer es aquello que nos afecta. Y decimos, no, no lo quiero ver. Y así nos ponemos la mano, no lo quiero ver. Me duele, quiero, me cuesta, me enoja, no lo quiero ver. ¿Ok? Bien. Bueno. Susi, ¿tienes alguna pregunta? No, solo quería compartirles algo respecto a lo que se está hablando ahorita. Eso de verlo. Yo ahora con todo eso de la imagen, del diseño, de la personalidad y un montón, me ha servido mucho conocimiento de constelaciones y de todo eso, ¿sabes por qué? Porque si nos damos cuenta que de repente tú solamente te enfocas a usar más falda o más pantalón, ahí hay una información. Si no te gustan estos colores o esta tela o o, ¿cómo se le dice? Un diseño de alguna blusa, porque ahí hay información. Yo, ahora que estoy haciendo mi inventario, que estoy bien metida en todo esto tiene relación con todo lo que se está viendo. Llámele como se le llame. Somos energía, somos información, vibramos, resonamos y vibramos o algo así, ¿verdad? Entonces, yo me di cuenta que, para empezar, a mí no me gustaba usar falda, pero yo no sabía por qué. Ahora ya lo sé. ¿Por qué? Porque cuando yo me veo en el espejo de cuerpo completo y me pongo falda o vestido, a quien veo es a mi mamá. Y yo con mi mamá tuve una historia o varias historias.
como hijas en adolescencia por lo que quieras, hasta porque si no le dices para una paleta, el adolescente agarra resentimiento con mamá. Y después me di cuenta que ciertos colores, hace días hice un outfit de neutros claros, beige, blanco, beige y todo esa de la gama. Y el cuerpo habla, el cuerpo, la cara, o sea, cuando tú te tomas la foto, si empezamos a entrenar nuestro ojo, en nuestras fotos que tenemos anteriores y actuales, habrá una donde te sientes y te ves así como que hasta radiante y hay otras como que sales así, como que si no quisieras que entonces observa la ropa, qué te dice la ropa, qué te dice tu cuerpo, qué te viene a contar. Ahí también yo lo empecé a descubrir esto, ¿sí? De Claro, que yo en esos colores claros, en mi cabeza es de que si tú vas a una iglesia, por decir católica, el sacerdote está de blanco y las personas que lo apoyan de la iglesia son de color beige, no son bien blancos. Yo me puse esos colores porque yo tenía que hacer. entonces nos damos cuenta que todo es información, ¿no? Que al final de cuentas, Exactamente. que al O final sea, de cuentas, todo. tanto si estamos hablando en este caso, bueno, pues cada quien le podrá dar el tinte, ¿verdad? Bien importante lo que dice Susi, que te ayuda en lo que tú te dediques, ¿no? Lo puedes aplicar porque aplica en todo. Porque algo bien importante, luego me dicen, ¿y qué puedo constelar? Puedes constelar lo que sea. ¿Por qué? Porque la materia prima con la que trabajamos en constelaciones es la información, como dice Susi, que tú tienes acerca de algo. Si estamos hablando de prendas de ropa, pues bueno, claro que hay una información, ¿no? Consciente e inconsciente del por qué vistes como vistes, etcétera. Si hay alguien aquí que se dedica no sé, a la docencia, pues igual, ¿no? Igual hay información tanto inconsciente como consciente del por qué haces lo que haces, del por qué te dedicas a lo que te dedicas, del por qué tienes ciertos gustos, etcétera. Entonces, todo es información. Y respecto a lo que decía Vero, también eso es bien importante. Hay quienes dicen, es que trabajar en constelaciones es como abrir portales, le dicen así, a generaciones atrás, no sé qué. Entonces, a ver, algo bien importante. Con lo que trabajamos es con la información que tú tienes acerca de tu sistema familiar. Algunos le llaman energía, otros le llaman vibración, otros le llaman no sé cómo. En lo particular, lo trabajamos como información, porque a final de cuentas, si le llamas energía, es la información de tu sistema. Si le llamas vibración, es la información de tu sistema. Si le llamas resonancia, es la información de tu sistema. Es decir, es esa herencia, es como la constitución de tu ADN psicológico, que sí o sí te viene de mamá y de papá y de tus generaciones atrás. ¿Estamos de acuerdo? Erika, ¿quieres abonar algo? Sí, referente a eso que también en la pérdida de peso hay una gran relación en el inconsciente. También, Claro. hablando de información, que también tiene que ver mucho con esto. Claro, siempre vamos a estar trabajando con la información, ¿verdad? Porque es lo que nos hace ser lo que somos. Si aquellos que estudian la genética, la biología, pues tienes tus cadenas de ADN, ¿no? Entonces, en la información de tu ADN está el por qué tienes este color, por qué tienes este tipo de cabello, por qué tienes la estatura que tienes, etcétera. En tu ADN está la información que se manifiesta o se interpreta en tu físico, ¿no? En tus características físicas. De igual manera, psicológicamente hay información que manifiestan tu personalidad, tus acciones, incluso a veces muchos hábitos, no sabemos, pero por ahí nos viene una información ya que nos orienta a comportarnos de una manera, ¿no? Aprendizajes, etcétera. Tiene que ver mucho, pues todo. Bueno, entonces, vamos a seguir. Bueno, quienes les interese más acerca de este fundamento científico de los campos de información, pues aquí está Rupert Sheldrake. Ustedes pueden buscar, él es el que ha hecho muchos descubrimientos acerca de cómo es que se mueven o de la resonancia que hay en los campos de información, de los sistemas familiares y de la información inconsciente. Entonces ahí
Ahí se los dejamos el dato. Ahora, filosóficamente, miren, acuérdense que la filosofía, pues es la mamá de todas las ciencias, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes también cuando estábamos en la escuela nos enseñaron acerca de Aristóteles, Platón, Sócrates y todos los grandes pensadores, ¿no? Entonces sabemos que la filosofía es la ciencia que se hace preguntas y que de alguna manera permite el desarrollo de todas las demás ciencias, ¿verdad? Entonces, Bert Hellinger también usa la filosofía, o hay una filosofía que va a fundamentar las constelaciones familiares. Por un lado, hay algo bien importante que es las constelaciones son una técnica fenomenológica. A ver, pero ahí vamos a entender ahí esto. Porque esto va a ser bien, bien importante. Está cortando, Pau, solo conmigo. Ok. Se oyó muy cortado. A ver, ustedes me dicen, si me escucho bien o no. Ahí escríbanme, si me oyen bien Sí, o claro no. que sí, Eric. Sí, ya, ahí ya. Ya, Pau. Ok, entonces les decía acerca de la fenomenología. La fenomenología es una parte de la filosofía que nos ayuda a dos cosas. Primero, a entender la experiencia individual. O sea, cada experiencia es única y es irrepetible. Por ejemplo, si yo digo la palabra mamá, para algunos tiene una connotación muy buena de protección, de amor, de cuidado, etcétera. Para algunos otros puede ser que no. Puede ser que la palabra mamá les refiera a abandono, les refiera dolor, les refiera agresión, no lo sé. Entonces, cada quien o cada uno va a tener una experiencia propia de cualquier asunto, ¿verdad? Entonces, en constelaciones, eso es lo que miramos, la experiencia de la información que cada persona tiene con su sistema familiar o de su sistema familiar, ¿de acuerdo? Va a ser una experiencia única, entonces no podemos decir todas las mamás son buenas o todas las mamás son malas, porque eso va a depender, ¿va? Depende de la información que tú tengas. Y la información que tú tienes, pues es la adecuada para ti. Yo puedo decir, no, mamá es la figura más importante de mi vida, o sí, de la mía, pero no sé si de la de todos los que estamos aquí sea igual. Eso depende de la experiencia de cada uno. Y esa parte de la fenomenología es hermosa. Considero que es una esencia total de cada ser humano. Y entonces tenerlo en la técnica de constelaciones, habrá situaciones muy similares, pero no iguales, jamás iguales. Vivirán 5 o 6 hermanos, 3, y ninguno tendrá la misma experiencia. Nos ha tocado ver cuando estamos en consulta, 3 de la misma familia. Y papá es alguien diferente para cada uno. Mamá, o incluso la relación de los hermanos. Entonces, esto es bien importante porque miramos la experiencia de cada persona. Y aquí otra parte bien importante, la miramos sin juicio. Esta es una parte hermosa de la fenomenología, ¿sí? Y es un estudio muy, muy profundo dentro de constelaciones, sin juicio, sin crítica, sin nada. Entonces, y es la información. A mí me gustaría que quedara como muy claro y así como así enmarcado, cuando nos pregunten, ¿es que abren cosas y no las cierran? No, es tu propia información, lo que tú tienes, lo que se te heredó a ti, lo que tú tomaste. ¿Sí? Entonces, es eso. A mí me gustaría mucho que lo dejaras, que es en base a la fenomenología de lo que tú tienes, en base a tu experiencia y en base a lo que tú tomaste. ¿Sí? Bueno. Y también otra parte importante es la teología. Bueno, la teología es la ciencia que estudia la existencia de un ser supremo, de Dios, ¿verdad?
Pues recuerden que les dijimos que Bert Hellinger fue sacerdote jesuita. Entonces, claro que él tenía en su base de creencias y de valores la parte de un ser superior, de un ser supremo. Entonces, a ver, dentro de constelaciones, esto también lo vas a escuchar mucho acerca de constelaciones. Estamos al servicio, es decir, todos pertenecemos y estamos al servicio de algo mayor o de un destino colectivo o de algo mucho mayor que tú. Algunos, quienes tengan esa creencia, le podemos llamar Dios, le podemos llamar cada quien la creencia que tenga. Para algunos es la naturaleza, para algunos tiene que ver con nombres de Dios, y nos podemos ir a cada religión, si hablamos en términos de religión, y en cada uno de ellos pues va a haber la presencia de alguien o de algo, ¿verdad? Que es mayor a nosotros y que es mayor a todos. Entonces, te va a llevar a un sentido de trascendencia. Cuando hacemos una constelación, no es mirar lo que yo quiero mirar, o no es como ir a que te adivinen algo, o a que, así como esas cosas como un poco más esotéricas, no tienen que ver con las constelaciones. Tiene que ver con tu información, y con esa información sobre todo que se te ha hecho difícil en tu vida diaria, ¿verdad? Por eso es una técnica, ahorita lo vamos a ver, pero es una técnica de psicoterapia. No es una práctica, ¿cómo les quiero decir? Como, por eso tengan cuidado a dónde van a constelar. Yo sí creo, esto es muy personal, muy, muy personal, de Vero y mío, a dónde vas a constelar, ¿verdad? Asegúrense que la persona que hace constelaciones sea una persona que sepa, que tenga bases de psicología, que tenga bases de psicoterapia, vaya. Porque esta es una técnica que aplicas dentro de un proceso de desarrollo humano, y no es un ritual que vas y haces con quien sea, ¿verdad? Sino que tiene un proceso y tiene un acompañamiento después. No es la varita mágica que vienes y ya constelaste, ya se arregló el asunto. No, hay un proceso de seguimiento incluso después de haber constelado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante. Asegúrense a dónde van y con quién van a trabajar una técnica de constelaciones familiares. Eso también es, híjole, yo ayer platicaba con alguien que se dedica a llevar la psicología en la emocional. Y justamente, de hecho, ahorita, cuando me conecté con Paulina, le decía, oye, pásame dónde estás estudiando. Ay, se me olvidó ahorita. ¿Cómo se llama? Lo que te pregunto. No, hipnosis. Entonces, me decía alguien, ay, va a venir uno, pero ¿qué crees? No quiere psicólogos. Y yo, ¿cómo que no quiere psicólogos? Entonces, las dos nos volteamos a ver. Y a veces, por esta mezcla de todo lo que tenemos, como mucha entrada de muchas corrientes, si se fijan. Entonces es necesario conocer mucho los términos y con quién vamos y a dónde vamos. ¿Por qué no hablarle a una persona que ya está preparada? Nos volteamos a ver y no, aquí no lo estudiaríamos. Claro que no, ¿sí? Entonces siempre les decimos así, es súper importante dónde van. De verdad, sustenten que tenga base psicoterapéutica, que conozca la filosofía, ¿sí? Claro, te va a ayudar a donde tú vayas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que hay una información. Pero ahorita yo considero que estamos en un punto, considero yo desde mi muy particular punto de vista, que todos queremos sí a lo mejor tener, pero el ser humano no es el medio para conseguir hacerte de dinero. Tenemos que mirar, poder ayudar a las personas. Y claro, es parte de nuestro trabajo mío y de Paulina, pero no es que al ser humano le veamos aquí el signo de pesos. Cobramos por lo que sabemos, sí, claro, pero hay muchas personas que pueden
valerse de esto y decir, ah, pues yo tomé un cursito. Es más, ya fui a constelar. Creo que ya puedo ser consteladora. ¿Sí? Entonces, eso es bien delicado, chicos. Bien delicado. Incluso yo cuando veo los precios tan económicos, digo, ¿de qué dependerá si nosotros con 5 personas nos llevamos hasta 8 horas? Quien ha ido con nosotros empezamos a las 9, terminamos a las 4, hemos terminado hasta las 6 de la tarde. ¿De qué se trata? Para nosotros me quedan como una serie de preguntas que tampoco voy a, porque tampoco conozco otras áreas más. Sin embargo, sí es importante. Bueno, he visto en otras áreas, sí he visto cómo las llevan a cabo, más no he participado con ellas. El punto es que siempre conozcan, que ustedes vean. Si vas a ir a una escuela, siempre ve qué bases tienes. Ay, dices, oye, tiene buen programa, ¿sí? Me gusta. Si tú vas a estudiar alguna otra cosa, ve quién te lo da. Si tú vas a psicoterapia, ve con qué estudios tiene, qué línea maneja. Esto es como parte de, entonces para nosotros es muy importante como que vean dónde hacen esto. Que siempre va a haber mejores que nosotras, claro, claro que sí también. Por eso estamos en pro de ir mejorando nosotros cada vez, cada vez, cada vez. Claro, nosotros a eso no nos cerramos. Y que podemos aprenderles a grandes maestros que sí seguimos y nos gusta mucho. Entonces, siempre nada más tengan eso sí lo hago como muy, muy marcado por esta serie que hacemos a veces. Unos le ponen, meten Reiki y ya hacen como una mezcla de todo, ¿sí? Entonces, cuidado, esto es una técnica. Bueno, ahorita lo vamos a decir. Fíjense que hablando esto de mejores y peores, lo importante es que tú tengas la certeza de que es lo adecuado para ti. Sí. De que si hoy ustedes, los que están aquí y los que ya han ido a constelar con nosotros, tener la certeza de que es lo adecuado para ti. Eso es confiar un poco en los campos de información, en tu mente inconsciente, porque justo ahí es donde estás, ¿no? ¿Por qué en este momento hoy coincidimos todos los que estamos aquí? Bueno, pues porque algo de nuestra información, de nuestros campos de información, está conectado por algo, ¿verdad? A lo mejor si le preguntáramos a cada uno, ¿por qué entraste? Pues cada uno tendrá sus razones, ¿no? Por qué decidió unirse a esta transmisión, a este compartir. Y entonces hay algo en lo que todos en este momento compartimos de alguna manera, y es esa información, ¿no? Entonces, tengan la certeza de que es lo adecuado. Y acá dice, ahorita vamos a compartir lo que nos dijo aquí Norma en el chat, dice, a veces algunas personas piensan que son sesiones como espiritistas. No hacemos invocación de nada, no es algo así como que invocamos a no sé quién y cosas así raras, sino es la información que tú has heredado, pero es tu información. No abrimos portales ni cosas así raras y extrañas, no. Es tu información que está en el inconsciente acerca de tu sistema familiar. Voy a ponerles un ejemplito a ver si queda un poquito más claro. Voy a agarrarme estos pomitos que tengo aquí de ejemplo. Resulta que aquí hay una mujer. Se enamora de un hombre, ¿no? Entonces ellos son pareja y a su manera de concebir el amor y todo, pues se aman muchísimo. Después algo pasa que llega otra mujer y este hombre se enamora de esta otra mujer, ¿no? Y entonces él decide dejar a la primera mujer y entonces ya él forma una nueva pareja y está muy feliz con su nueva pareja, no sé qué, y de repente tienen una hija, tienen otra hija, ¿no? Ellos dos. Entonces, esta hija que está aquí, empieza a tener problemas y dice, ¿por qué no encuentro pareja? ¿Por qué tengo mucho conflicto en mis relaciones de pareja? No tengo estabilidad, no sé qué, no sé cuánto. Ok, entonces aquí estaba esta segunda pareja con la hija. ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Cómo se quedó esta mujer cuando él decidió irse con ella? Sola. Tal vez, y pongámosle más, ella ya nunca más volvió a encontrar un hombre. Y se quedó llorando y lamentando su relación de acá. Entonces, ¿qué información está teniendo esta hija
que le ha afectado y que no viene propiamente de ella, sino de una generación arriba, en este ejemplo. Entonces te das cuenta cómo hay información de que esta mujer no ha sido reconocida, incluso puede ser excluida, es decir, nadie habla de ella, ni se nombra, ni se le dio su lugar de primera pareja de este hombre, ni ella la respeta a ella, esta mujer segunda no respeta a la primera, al contrario, la recuerda con sentimientos negativos, de rechazo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que hay información que heredamos y que está en tu inconsciente y que a veces esos problemas que tú manifiestas en tu vida diaria tienen que ver con una información que hubo atrás de ti, ¿sí? Entonces, lo que trabajamos es con la información, no con cosas extrañas. Y luego algo bien importante, aquí dice, y es verdad, muchos psicólogos tachan esta técnica, incluso dicen que no funcionan y no sé qué. Y ahorita vamos a ir profundizando en por qué se cree lo que se cree, ¿verdad? O no sé si Vero quieras añadir algo ahorita. No, dale. Ok, bueno, ahorita vamos a ir compartiendo el por qué, y incluso si hay aquí psicólogos o alguien que se dedique al área de la salud y que quieran hacer preguntas específicas, pues también, adelante. Entonces, en el área psicológica vamos a encontrar muchísimo. Lo primero es que tiene un enfoque de terapia sistémica familiar. Es decir, cuando una persona viene a terapia, no solo miramos a la persona y su conflicto, sino que miramos que el conflicto es de todo el sistema. Es decir, viene alguien porque en la familia hay un problema de adicción. Entonces la familia cree que el adicto es el problema, ¿verdad? Y dicen, esta persona es la que tiene el problema. Fulanito, el hijo, la hija, quien sea, tiene el problema porque es el adicto. Entonces, desde la terapia familiar sistémica, el conflicto es de todo el sistema, no solamente de la persona que se cree que tiene problemas, sino es un asunto de una información que hay en todo el sistema. También, por ejemplo, cuando en relaciones de pareja, que ahora se nombra mucho que tóxico, ¿no? Una relación tóxica. Bueno, entonces, para que haya una relación tóxica, pues hay dos tóxicos, ¿verdad? No puede ser que una sola parte sea la del conflicto. Es decir, la información está en todos los demás, no solo en la persona que tiene el problema. Y bueno, mucho más que podríamos decir. Lo importante es que sepas que formas parte de un sistema, como lo decíamos al inicio, y de que los conflictos, buenos o malos que le acontezcan a cualquier miembro del sistema, pertenece a todos, pertenece al campo de información de todos los demás miembros. También tiene mucho de psicoanálisis. Acuérdense que para Bert Hellinger, pues también ahí vamos a encontrar mucho también de la mente inconsciente, etcétera. Mucho de Gestalt también, sobre todo para la práctica de la técnica, como es fenomenológica, ya te lo dijimos. Entonces, tiene mucho de Gestalt también, de estar sobre todo ya cuando estás haciendo la constelación, quienes ya han ido de representantes o todo, es la experiencia, mucho de estar en las sensaciones, en todo lo que ocurre a nivel corporal, ¿verdad? Mucho de programación neurolingüística, de transaccional también, hacia atrás, y también un poco de hipnosis. Siempre que estás participando en una constelación, estamos en un estado y díganme si no los que han ido a constelar, entras como en un estado de trance. Acuérdense que la hipnosis no es igual, vamos a lo mismo, duérmase y haga esto, y como si fuéramos títeres haciendo lo que la otra persona dice, pero sino que es estar en un estado como de entrega en lo que estamos, que te desconectas de lo demás. O sea, como que estás desconectado de todo y estás enfocado, estás atento en aquello que estás representando o que estamos mirando de un sistema. Exacto, como dice Erika, es como una entrega totalmente y corporalmente en lo que estás haciendo en ese momento, ¿verdad? Entonces, no es un juego, también no es un psicodrama, eso también es importante porque esa es otra técnica
que a Muchas veces gracias. se usa y no es constelaciones. En constelaciones no es yo actúo como si fuera la mamá o el papá. No, no es actuar, porque no es tu mente consciente la que dice, ay, yo soy la mamá, entonces tengo que ir hacia el hijo, voy a caminar hacia el hijo. No, es de sensaciones, es de que el cuerpo, ahorita les explicamos un poco más, pero es el impulso que tú sientes hacia ciertos movimientos y que muchas veces no tiene que ver con lo lógico. Es como lo que les decía, si tú sabes, una mamá tiene que cuidar a un hijo. Entonces, voy a ir a cuidar al hijo. No, no. Es como lo que vas percibiendo en el momento. Entonces, bien importante, los que saben de la mente dicen que hay, pues que el 5% de nuestra mente es consciente y el 95% es inconsciente. Entonces, cuando hacemos una constelación, trabajamos con lo que hay en la mente inconsciente, con lo que no has podido mirar tú o no has podido reconocer de tu información de manera consciente. Esto es bien importante porque no es que vas a ver lo que tú quieres ver. Por ejemplo, si mi experiencia con mamá ha sido una experiencia dolorosa, no quiere decir que en mi constelación voy a mirar que mi mamá es mala persona. No, no necesariamente. Entonces hay gente que incluso a veces como que se incomoda de que en su constelación no pasa lo que ella conscientemente quiere que pase, ¿verdad? Entonces a veces conscientemente digo, no, yo quiero que ahí en la constelación se vea que mi mamá ha sido mala, que me abandonó. Y entonces lo que miramos es que hay una mamá con un dolor muy grande, por ejemplo, ¿verdad? O que está mirando a alguien que murió, que se quedó mirando a un muerto, diríamos en constelaciones, ¿no? O que hay detrás de ella abandonos de más mujeres hacia atrás, ¿no? Entonces, no es mirar lo que yo quiero mirar de manera consciente, sino vamos a reconocer la información que está en mi inconsciente y que yo no he reconocido. Para eso sirve. Bueno, no sé, Vero, Y aquí es bien importante porque a lo mejor también a veces es bueno llevar un tema, pero también ahí puede surgir con la información, con todo lo que se va dando, otro tema. Y esto es bien importante porque de verdad hemos tenido la presencia ya de psicólogos y demás, y obviamente a mayor estudio nos crea a veces un poquito más de conflicto abrirnos, ¿no? Y para algunos ha sido como muy confrontante, hermoso, pero muy confrontante en cuanto a que yo quería esto, yo quería constelar esto, ¿no? Y no fue así. Y hay hasta cierta molestia, pero sale la necesidad de por lo que hay que comenzar, ¿sí? Y son constelaciones hermosas, más es necesario tener aquí, yo lo remarcaría mucho, un sentido de apertura muy grande. Esto porque tu 5% o nuestro 5% es lo que vemos y lo queremos racionalizar, dar y demás. Pero ese 95% de información que no la conozco y que está en el inconsciente, pues es hermoso cuando sale hacia afuera y eso es lo que te va a ayudar y vas a poder mirar y acomodar, que son las cosas que se hacen dentro de constelaciones. Entonces, ¿cuándo tiene un mejor resultado también? Cuando tienes un sentido de apertura muy grande. ¿Sí? Y es cierto, porque Paulina mencionaba que es mucho la sensación, sí, porque de manera racional podemos decir, soy papá y entonces tengo que actuar como un papá fuerte, desde mi experiencia. No. Y tú te vas a dar cuenta que es la sensación de justamente lo que decía Paulina, a lo mejor un papá alejado, a lo mejor un papá triste, a lo mejor un papá sin fuerza. Son tantas situaciones con las que nos podemos encontrar, tantas. Entonces siempre les invitamos que cuando ustedes vayan tengan un sentido de apertura, ¿verdad? Muy bien. Bueno.
Otra cosa importante es acerca de las representaciones. A ver, por naturaleza, la mente humana, para poder entender algo, usa representaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les digo la palabra mesa, pues cada quien va a tener en su mente una representación de una mesa. Para algunos redonda, otros cuadrada, otros chiquita, otros grande, otros de madera, otros de plástico, no sé. Entonces, cada quien tiene una representación de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Lo mismo pasa en constelaciones. Somos, o lo que vamos a ver en la constelación es una representación, ¿de acuerdo? Esto es bien importante, es una representación, una imagen, y cuando estamos en el lugar de los representantes, estamos al servicio del sistema de la persona que está constelando para representar esa información, o sea, para ser figura gráfica, por así decirlo, de la información del sistema de esa persona. Y que si nos vamos más profundo, está resonando en algo con mi propia información. Entonces, ahí. Y entonces, ¿qué son las constelaciones entonces? Miren, es una técnica. Esto es importante. Es una técnica de psicoterapia, psicoterapéutica. Entonces, entra dentro del campo de los procesos de desarrollo personal, ¿verdad? Fenomenológica, ya dijimos, en la que se resuelven conflictos de cualquier tipo. Como les decía, ¿qué pueden constelar? Pues puedes constelar lo que sea. La relación con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, con tus hermanos, con tus parejas. Puedes constelar tu información acerca del dinero, por qué no tengo dinero, por qué no tengo trabajo, etcétera. Cualquier conflicto que tú tengas en tu vida, lo puedes constelar. Porque no es porque esto sea como que la varita mágica, les decía, sino porque la materia prima de una constelación es la información inconsciente. Entonces, si en tu vida no hay dinero, no hay salud, por ejemplo, me enfermo muy seguido, o cualquier asunto que tú vivas como una experiencia que te esté generando un conflicto, la puedes constelar, porque con lo que vamos a trabajar es con la información, ¿de acuerdo? Bueno, esto es bien importante. Nosotros, cuando mencionamos que es una técnica y que se puede constelar cualquier asunto, es justamente porque tenemos una información. Nosotros realizamos unos talleres donde vemos con mamá, con papá, los tenemos como todos muy desglosados y el cual nos van a ayudar a entender qué es lo que nos da mamá, qué es lo que nos da papá. Y entonces nos damos cuenta que la salud viene de mamá, el dinero viene de mamá, la fuerza viene de papá, los límites vienen de papá. Entonces, desde ahí nos ayuda mucho. Por eso cualquier asunto va a estar muy relacionado, pues, a asuntos con nuestros padres. Y desde ahí podemos mirar, ¿sí? Todo se puede constelar. Entonces, de ahí es de donde parte cuando vamos escuchando esto, teniendo esto, si ustedes dicen, híjole, yo quiero constelar el dinero, bueno, pues obviamente va a tener una participación con mamá. Cómo estoy mirando a mamá, cómo está el asunto del dinero, o sea, varias cosas que pueden ir saliendo dentro de su constelación, ¿verdad? Ok. Nos menciona Patti, ¿cómo me doy cuenta que ya sané después de la constelación? Bueno, aquí hay, desde mi experiencia y desde lo que me ha dejado ver este tiempo que tenemos, las constelaciones para algunas personas pueden ver, dependiendo del asunto también que hayan constelado y demás, pueden ver muy rápidamente una modificación en su vida, en su actuar. Y a veces son pequeñas sutilezas que podemos ver en nuestro cambio, palabras, pensamientos, acciones. Y digo, mira, yo ya no miro a mi mamá de tal manera. Ahora puedo mirarla bien, porque ojo, nosotros trabajamos dentro de constelaciones, dentro de
el vínculo. El vínculo y la relación es diferente. La relación es cómo me la puedo llevar, si platico mucho a lo mejor con mi mamá, estoy, y bueno, llego, la abrazo y demás, pero me siento, con todo eso me siento como lejana de ella, no estoy. En mis acciones no encuentro la salud, no encuentro la pareja. Entonces, estos son asuntos del vínculo, ¿sí? Por eso te digo, podemos pasárnosla aquí en muchos asuntos. Entonces, Patti, son pequeñas sutilezas. Ha habido personas, por ejemplo, que salen, de verdad, porque lo tengo como testimonio, que a los 3 días me están escribiendo, le están escribiendo a Paulina. Híjole, ha habido unos cambios tremendos, tremendos. O sea, estoy encontrando el trabajo, estoy pensando de una manera diferente, estoy teniendo la fuerza para hacer, para buscar trabajo, estoy encontrando que miro a mi mamá con gratitud, con amor, que puedo acercarme a mi papá de una manera diferente, que ya no me engancho en situaciones. Entonces, Patti, sería como muy en particular como, por eso les digo mucho como la apertura que nosotros tengamos, porque si no queremos, créanme que ni las constelaciones que hagan ni aquí, ni allá, ni a donde te vayas, pues no van a surgir nada. Bueno, van a hacer su función, pero a lo mejor muy lento. ¿Por qué? Porque al final se trabaja, ¿sí? Pero es mejor cuando tú le das una apertura de decir, venga, lo recibo en humildad. Ese es un punto también mucho, de humildad, de aceptar, de mirar, de reconocer. Y claro que vas a ver muchísimo más. Alguien me decía ayer, no sé, por aquí la había visto conectada, Elizabeth, me decía ayer, de verdad mi año empezó diferente. Mis hijas están bien, pueden ver, mis hijas pueden ver a su papá, o sea, de una manera totalmente diferente que dices, wow, ¿no? Ya no siento ese coraje con él y entonces mis hijas se pueden acercar y puedo mirarlas y veo todo así tan bonito y es hermoso, ¿sí? Y es la experiencia de ella, no la veo por aquí, se había conectado, que ha ido a 2 constelaciones, me parece, y ha surgido esto, y ha trabajado mucho, pues a nivel mamá, y su semblante sí o sí cambia. Pasa bien curioso, Erika que está aquí, curiosamente ella lleva 2 constelaciones, y nosotros algo, no sé, nos grabamos a lo mejor los rostros, las caras, y la vimos y le dije, te veo diferente. Y justamente era lo que me decía. Creo que un paso que ella ha dado mucho es en la humildad y ha podido ver muchos otros asuntos. Y eso es grande, de verdad. Cambia algo hasta físicamente. Bueno, no sé si alguien tenga, después de conocer un poquito, dudas, preguntas. Y a ver, antes de... Sí, exacto. Dice Silvia aquí una pregunta que ya trae la respuesta. Dice que si un cambio después de su constelación puede ser que las cosas ya no le duelan igual. Y exactamente, los cambios de una Claro. constelación son sutiles, ¿eh? No sales de ahí, no se crean la idea de que sales de ahí, sales siendo el mismo, la misma. El asunto son las sutilezas que van cambiando. Como decía Silvia, antes algo que me dolía muchísimo, ahora ya me doy cuenta que me duele menos. O me voy dando cuenta que ahora ya se me ocurren otras soluciones que antes no miraba. No sé, pueden ser muchos los cambios. Por eso después de una constelación, acuérdense que hay que pasar sus 40 días con sus 40 noches y después pues, hay un reencuadre de tu constelación. Es decir, hay un mirar, hay un acompañamiento que te hace el constelador, ver o yo, para mirar las sutilezas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha movido en el sistema después de tu constelación? Por eso les digo, no es como que voy a constelar y ya, sino es una técnica dentro de un proceso de psicoterapia. Entonces, dentro de tu proceso de desarrollo personal. Y entonces, después de que pase el tiempo, es muy bueno tener un reencuadre acerca de tu constelación. ¿De acuerdo? Y como tal, me atrevo a decir que como técnica habrá quienes digan, me gusta. Y cuántas, una de las preguntas que nos hacen, ¿cuántas veces voy a constelar? Bueno, nosotros les decimos que como dejamos pasar los 40 días, a los 2 meses ya pueden constelar nuevamente, ¿sí?
Hay personas que han constelado 5 veces, pero al año han constelado 2 veces, ¿sí? Entonces, como también puede haber personas que digan, no, no va conmigo, es algo que no. Recuerden, es una técnica, no es una varita mágica. No es que venga en yo les digo, dentro de la misma psicoterapia. A ver, ¿cuántos años tienes con este asunto? No, pues toda la vida. Ah, ok. Entonces, en una sesión, no. Más la ventaja de las constelaciones también tiene que es como si fueras a 100 sesiones de psicoterapia. Entonces, mira todo lo que puedes avanzar en un tema. Muchísimo. ¿Sí? Entonces, por eso, para nosotros que nos dedicamos también a la parte de la psicoterapia, pues nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos más claro y vamos ayudándoles todavía más en lo que es necesario ir con ustedes y llevando ese proceso, ¿no? Entonces, es una herramienta que les ayuda demasiado, que les hace mirar algo más que dicen, ah, mira, ya ahora sé de dónde. Y ya lo reconozco y hay un acomodo. ¿Ok? Bueno. Claro. Dice Fanny Mm, que le daba mucho miedo esto de las constelaciones y que después ya se siente como con la confianza. Bienvenida, Fanny, cuando gustes a nuestros talleres. Nosotros los hacemos cada mes, entonces bienvenidos todos los que deseen acercarse a esta técnica. El miedo es normal, ¿eh? Siempre que vamos a algo nuevo, pues es como que tienes y después de escuchar tantas opiniones, y a lo mejor unos te dicen una cosa, otros otra, pero siempre que nos enfrentamos a algo nuevo, pues puede haber cierto miedo, y díganme si no, Norma, Susi, Erika, que son las que ahorita ubico que han ido a constelar con nosotros, pues la primera vez siempre vas así como que, ay, pues a ver de qué se trata, a ver si esto no es algo muy raro, y no sé qué. Entonces, justamente, a ver, platicándoles cómo nosotros hacemos el taller. Llegan las personas ahí al grupo, ¿no? Lo primero que hacemos es platicarles un poco esto que les acabamos de platicar a ustedes. ¿Cuáles son los fundamentos de la técnica? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué vas a sentir lo que vas a sentir? Etcétera. Después hacemos un ejercicio para entender los movimientos sistémicos. Es decir, en una constelación, no sé si alguien ha visto la serie de Mi Otra Yo, ahí se ve muy claramente cómo es una constelación, ¿no? Está un grupo de personas, yo voy a constelar. Entonces, mi asunto es que voy a constelar un miedo que tengo ¿a qué será? Al hablar en público, por decir algo, ¿verdad? Tengo miedo a hablar en público. Entonces, ese es el asunto, esa es mi situación. Entonces, las demás miembros del grupo me van a ayudar a representar. Acuérdense que son representantes de mi información. Y entonces yo le digo a Norma y le digo a Susi y le digo a Berenice, una representa a mi mamá, otra representa el miedo, otro me representa a mí. Y entonces los que están representando, es bien bonito representar, porque lo único que tienes que hacer es hacer como un escaneo en tu cuerpo. Es decir, la mente inconsciente te va a decir, no te va a decir, vas a sentir los movimientos que tienes que hacer. Cuando estás representando, sientes como que tu cuerpo quiere girar, por ejemplo. Entonces giras. Sientes como que tu cuerpo, y de verdad lo sientes, ¿eh? Y esto es a veces lo impactante de una constelación, porque dices, si yo no conozco a Johnny que está constelando, no lo conozco, ni conozco a su papá, pero yo estoy representando a su papá y entonces empiezo a sentir, incluso tengo ciertos ademanes o ciertas facciones en mi cara y Johnny dice, es que es igual a mi papá, ¿cómo le hace para, si no lo conoce, cómo se parece o cómo tiene ciertas actitudes o ciertos gestos igualitos a los de papá? Bueno, pues tiene que ver por esa resonancia de información que estamos compartiendo, ¿de acuerdo? Entonces, son las representaciones. Y, ¿qué y más? ahí no es que se deje algo abierto ahí. Justo eso, termina tu representación y termina.
Sí, Ya, también eso es bien importante, ¿eh? Porque hay gente que sí. dice, no, es que me llevo información de los demás. Pues no, o sea, La que resonó contigo nada más te sí, mostró, exacto. pero Y ya de nada ahí más la que resonó contigo, pero nada de que te lleves algo que no traías ya, ¿no? Y que te va a ayudar, al contrario, eso también es bien importante, sí, que va a ayudar, el hecho de que incluso ayudes a representar a alguien va a ayudar a tu sistema, de verdad. Entonces, a mí cada vez que me dicen, sí, yo represento algo, tiene que ver con mi sistema familiar, venga, ¿sí? Mientras sea ayudar, vamos ayudando a mi sistema familiar. Van a salir beneficiados muchos y créanme, con el paso del tiempo, con el tiempo que nosotros tenemos, que ya van 2 años, este sería nuestro tercer año dedicándonos a esta parte, de verdad, cambios ha habido también. De manera personal, en experiencia les comento. O sea, no es que me la pase constelando cada rato, pero sí les ayudo mucho. Entonces, me encanta. Me encanta. Es un servicio porque lo veo en mi persona y lo veo en mi familia. Entonces, muy, muy, muy bendecida y muy agradecida en ese sentido. Bueno, entonces, ¿alguien más te dice algo, verdad? sí, Norma. Ok, Norma, te llevan a la conciencia las constelaciones y la conciencia te lleva a un proceso acelerado de sanación. Es mi particular opinión desde la mano de ayuda de la psicóloga y se potencializa. Así es. Muchas gracias, Norma. Bueno, no sé si alguien más, alguien tenía su Sí, manita levantada. Johnny tenía su mente levantada. Sí. Adelante. O si tienen alguna duda, pueden preguntarnos, ¿eh? Ahí déjenla. Sí, mi pregunta tiene que ver con cuánto se pierde la conciencia o la voluntad durante el proceso de constelación. Digo, no sé si estoy formulando bien la pregunta, pero asumo, por ejemplo, en el tema de la hipnosis, las personas vaya, se van al subconsciente y entonces ya no hay conciencia y entonces se puede hacer en el proceso de constelación cómo funciona. Y mi segunda pregunta sería, ¿cuánto tiene que poner la otra parte para mejorar la relación? En el caso de que se busque de mejorar una relación familiar. ¿Cuánto depende de ti, por muy que hayas funcionado y por muy que sigas un proceso terapéutico y por muy que el psicoanálisis, pero cuánto necesitas que la otra persona aporte para poder tener como un mejor resultado? Muy bien, gracias, Johnny. Mira, la primera, Te apagaste tu micrófono. a ver si te comprendí las preguntas. La primera dices que en qué momento se pierde la conciencia. En ningún momento, ¿eh? Todo el tiempo estás en plena conciencia de todo lo que está pasando, conscientemente. Lo que pasa a lo que nos referimos con un estado de trance, bueno, en la hipnosis clínica no necesariamente, no es la hipnosis que te quedas que te duermas y ya no sabes nada de lo que pasó. Un estado de trance es cuando tu mente consciente, o sea, la hipnosis funciona así. Tu mente consciente está enfocada en algo, la entretenemos, por así decirlo, en algo, pero estás trabajando la sugestión inconsciente del asunto, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en constelaciones. En constelaciones todo el tiempo estás consciente de lo que está pasando. Todos los que han ido a constelar saben que todo el tiempo estás consciente de lo que está pasando. A lo que me refiero es que los movimientos que generamos en una constelación, cuando ya tú le dices cuando estás ordenando el sistema, por ejemplo, entre una mamá y una hija, y entonces el vínculo, y la mamá le dice, ahora te miro, o ciertas frases que empezamos a decir dentro de la constelación, eso es lo inconsciente, esa es la sugestión que hay, por eso digo que es como estar un poco en un estado de trance, porque incluso a veces, y díganme si no las que han ido a constelar, no entiendes por qué dices porque tienes que decir esa frase. O a veces el hijo le dice a la mamá, perdón por juzgarte. Y la gente conscientemente pues sí, pero ¿por qué por juzgarla si yo nunca le he hecho nada? Entonces ahí va la sugestión en el inconsciente, a eso me refiero. Entonces, todo el tiempo estás consciente, solo que los movimientos, las frases que decimos, en general la representación que tú ves ahí es una sugestión al inconsciente. A eso nos referimos.
Y segunda pregunta, bueno, no sé si Vero quieres añadir algo aquí. No, está perfecto. Y segunda pregunta, dices acerca de qué tanto depende de la otra persona. Mira, como es inconsciente, una constelación siempre va a funcionar, porque lo que generamos es un movimiento en el inconsciente. Entonces, siempre tiene un movimiento sistémico. ¿Qué tanto depende si es del resultado que yo busco? Pues depende, como dijo Vero, de toda mi disposición. Ir dispuesta a sentir, no necesariamente a entender. Lo vas entendiendo después, casi siempre. A veces, como dijo Norma, en ese momento te das cuenta y te cae el 20 y dices, ya entendí dónde estaba mi conflicto, ya entendí. Y entonces, claro que eso acelera tu proceso de sanación, como decía Norma, pero a veces no, a veces pasa que no entendiste nada de tu constelación y dices, ay, pues así como que no la entendí, pero el asunto es que después pasa el tiempo y vas entendiendo, ya voy comprendiendo conscientemente mi constelación, por así decirlo. Entonces, no sé si di respuesta a tus preguntas, si es así. Creo que aquí una de las cosas más importantes justo es eso, la apertura y no, porque siempre, imagínate los que son psicólogos o los que se han dedicado a la psicoterapia, ¿cuántas personas no llegan, pero quieren escuchar lo que quieren escuchar y se van? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no encontré lo que yo quería que me dijeras. Yo quería que me dijeras que todos están mal, ¿no? Pasa, en algunas personas pasa, no digo que en todas, pero en algunas personas pasa. Entonces, cuando somos muy racionales, queremos entender en el momento. Por eso aquí es donde yo les pongo mucho el punto de la humildad, ¿sí? De decir, espérame, ante los estudios, ante lo que yo tenga, necesito este grado de humildad de poder a sentir en mi cuerpo lo que está pasando, en mi ser, lo que está pasando, con esa apertura y con el paso de los días, entonces yo voy a ir comprendiendo también, o a lo mejor en ese momento comprendí algo. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Cuánto se necesita? Pues toda la intención. Ahora sí, ¿con qué intención lo hago? De ayudar, de ayudarme, de ayudar a mi sistema que vendrá fenomenal. Entonces se necesita pues toda tu entrega. Yo lo dejaré así, toda tu entrega. No sé, ¿alguien más tiene preguntas? ¿O con esto vamos cerrando? ¿Queda claro? Pregunten, aunque sea algo muy sencillo de dudas que a veces cuando escuchamos opiniones Sí, acerca de constelaciones, o como les decía, si eres psicólogo, si estás en el área de la salud y tienes alguna inquietud, es momento de preguntar. aquí alguien me decía una vez, ¿te acuerdas, Pau? También que una persona me mandaba, dice, mira, pero lo que me encontré de constelación es un psicólogo, creo, no tengo bien la certeza. Y Paulina nos fuimos, yo, ahí está Raquel, ¿no? Y veíamos, decía, pero fíjate en todos los comentarios, muchísima gente abonándole en cuestión de lo bien que le hace sentir, lo bien que ha sido para ellos una constelación. También es como muy importante. Si yo no conozco bien el psicoanálisis, pues a lo mejor me reservaría a hablar. Tenemos bases y demás, todo. Pero cuando tú no eres conocedor de alguna técnica, pues a lo mejor vas a decir lo que tú crees, lo que tú piensas. Es importante como estudiarlo, saber y ver el fundamento. Entonces, considero que a veces es parte de la información que nos encontramos en las redes sociales, lo que yo creo, ¿no? Y claro que muchos psicólogos también no conocen, y hay muchos que sí conocen, ¿sí? Entonces, a veces yo considero que ahí tenemos que tener como el detenernos en el juzgar. Yo no puedo juzgar el trabajo de un colega, porque no sé cómo es su manera de trabajar, no sé desde qué línea. Recuerden que la psicología se abre en un campo muy grande, lo sistémico, lo gestal, la parte de conductual, o sea, cada uno. Y a veces también a alguien más le funcionará otra línea, otras técnicas, y está bien, está bien.
Entonces, siempre vean los comentarios, siempre vean los comentarios también de personas que les ha abonado, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿alguien más? Bien importante lo que dijo Vero, cómo dentro de constelaciones no excluimos nada ni a nadie. Eso es así como una característica de los que trabajamos esta técnica. Entonces, cuando yo miro muchos psicólogos o algunos psicólogos que están incluso haciendo ¿cómo le quiero decir? Un comentario negativo, de no lo hagan, no sé qué. Es como estar excluyendo algo, ¿no? Y como decía Vero, algo bien distintivo de los que estamos empapados de esta filosofía es no excluir nada. Al final de cuentas, como dijo Vero, si un enfoque te ayuda más o te ayudó más a resolver un conflicto, adelante. Yo cuando recomiendo constelar, cuando ya has hecho todo por un cambio y no lo has logrado, cuando ya has intentado muchas cosas. Bueno, siempre te funciona una constelación, pero en esos casos donde dices, este conflicto de verdad es algo que ya hice todo lo posible, ya fui al psicólogo, ya hice esto, ya hice el otro. Entonces, una constelación te ayudaría mucho porque quiere decir que va en información. ¿Cuándo más? Cuando te das cuenta que hay algo repetitivo en tu sistema. A mi mamá la golpeaban, a mi abuela la golpeaban y yo busco parejas que me agreden también. O sea, cuando tú conscientemente sabes que hay patrones repetitivos en tu sistema familiar, es también las constelaciones te ayudarán mucho. Cuando no entiendes el por qué, no encuentras el porqué de un conflicto, también seguro hay una transgeneración. No sé, entonces son como casos específicos, pero igual siempre te ayuda una constelación, porque siempre en cualquier conflicto, pues ahí está la información inconsciente, ¿verdad? Como decíamos. Muy bien. ¿Alguien más? Hola, Ay, buenos días. hola, Esta Daira. vez estoy aquí, recomendación de Norma. Quiero entender que esta parte o esta funcionalidad viene en base al trabajo del subconsciente, que al final de cuentas yo creo que todos los problemas que llegamos a tener son de manera inconsciente, pues porque es como decían en un principio, a veces tú repeles de una actitud, de una acción de tus progenitores y al final tú caes en la misma, o el resistirte a querer ser o tener algo de ellos, bueno o malo, como quiera que sea, no reconoces que tienes eso y que a lo mejor tú lo puedes mejorar, y es como que el conflicto que nos crea. Entonces, pues yo quiero pensar y concluyo que si trabajas el inconsciente, siempre va a haber un buen resultado, porque tratas de mejorar algo que tiene por ahí inconcluso. Entonces, al momento del inconsciente, ahora sí como dicen, de jalarlo del inconsciente al consciente, pues ya más benéfico, ¿no? Sí, claro. Entonces, constelar te ayuda mucho a comprender y a entender muchos asuntos de tu vida que estaban en la mente inconsciente, como dices tú, y también te ayuda a mucho empatizar también, porque ahí te das cuenta que a lo mejor lo que tú tanto juzgabas, ahora miras que es otro el asunto, ¿no? Miras a una mamá que no tiene fuerza, que no tuvo, no sé. Entonces, eso es bien importante. Y otra cosa muy importante, cuando hacemos una constelación, la sanación viene a nivel sistémico también, porque quiere decir que aquel asunto que había sido un conflicto en mi información inconsciente, ya mis generaciones futuras o hacia abajo, mis hijos, mis nietos, etcétera, ya está acomodada esa información, pues, vaya, ya no repiten ese conflicto, porque ya lo hiciste tú, ya lo reconociste tú, ya lo ordenaste tú. Entonces, lo que ahora heredas es el orden en ese asunto, ¿verdad? Entonces, Tendrá otros asuntos, pero, claro, pero siempre. ya no, pero ya no es en particular. Y justamente eso que decía Daira, ¿no? A lo mejor
me la he pasado queriendo comprender, he hecho esto. Y digo, pues, ¿cómo? Bueno, porque a lo mejor cuando ya miramos en la constelación que justamente el juicio hacia mamá, hacia papá, puede de alguna manera decir, pues, ¿por qué ella ha hecho? Pues desde las constelaciones te ayudará muchísimo en esa parte. Y esta resonancia de la que hablaba Paulina al inicio también, de las piedritas en una constelación, no solo terminas ayudándote a ti, terminas ayudando a todo tu sistema. Y eso es algo hermoso de caridad, de amor a nuestro sistema, que sí o sí pertenecemos a él, ¿verdad? Nos pregunta aquí Norma, constelaciones en un menor, ¿cómo es o si se puede? Un menor constela, Norma, un menor solamente puede ir su mamá, su papá puede representarlo, son los que tienen permiso. A falta de ellos puede estar la abuela. Ajá, nada más. La abuela, el abuelo, pero de ahí en más, Ahí, menores de 18 no. ahí les va porque los menores no constelan. Porque cuando somos niños estamos al total servicio del sistema. Mm, Y entonces, generalmente, cuando llevan a un niño a terapia, el niño está representando el conflicto que hay muchas veces en los padres o en el sistema en general. Entonces, el niño lo representa a través de una mala conducta, de dificultades de aprendizaje, de de, enfermedad. de enfermedad, que el niño se enferma mucho, que el niño tiene muchos accidentes, no sé, cualquier cosa, ¿no? Pero lo que el niño cuando somos niños, estamos al servicio, bueno, siempre estamos al servicio, pero los niños están al servicio de reflejar a papá y a mamá los conflictos que ellos no han resuelto, ¿verdad? Entonces, cuando van a constelar, cuando es un problema de un niño, los papás son los que constelan, como dijo Vero, los papás son los que van a constelar el conflicto y ahí los padres miran su propio asunto, ¿verdad? Miras dónde está el asunto que el niño está manifestando a través de algo. Ujú. Y con los niños cuando van a terapia, lo que se trabaja son como ejercicios sistémicos, a través del juego, es como si hicieras una constelación, pero con monitos, y ellos lo mueven, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, el juego es una manera de hacer una sugestión en la mente del niño para algo, pero no es propiamente una constelación. Es como una técnica de juego lúdica, sistémica, para que el niño vaya haciendo, pero en general los adultos son los que se hacen cargo del conflicto. Ujú, exacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sin pena, ya saben que con nosotros no. Bueno, pues les hacemos ya por último la invitación. 14 y 15, pues tenemos nuestra constelación del mes. Arrancamos con todo, chicos. Y bueno, por los que nos están viendo por primera vez, hacemos ahora sí que charlas gratuitas cada mes. Posiblemente vamos a tener cada 15 días. Vemos que sí hubo resultado. Nunca la habíamos hecho el sábado por la mañana, entonces vemos que sí hay personas que les interesaba y hacemos diferentes charlas gratuitas, ¿verdad? El próximo 14 y 15, vuelvo a repetirles, tenemos constelaciones. Es sábado, domingo, puedes asistir sábado y domingo. Es un grupo muy reducido, por lo que sí es importante pues apartar su lugar. Tiene un costo de 1,500 pesos. Hago como esto, pueden llevar un acompañante que no tiene costo. Si tú solamente quieres conocer todavía más, quieres participar, quieres recibir la información, quieres representar, tiene un costo de 500 pesos, pero 400, ¿verdad? Perdón, 400 pesos, pero no constelas. Hago esta aclaración porque también a veces no la preguntan mucho. Cuando tú pagas tus 1,500 puedes llevar un acompañante totalmente gratuito, que no constela, te ayuda a representar, escucha todo. Al final termina constelando por las representaciones que hace, pero no en particular su tema. ¿Qué más? El día 18 vamos a tener una buenaza en creencias. En PNL va a ayudarnos a cómo quitar esas creencias que de repente digo, bueno, ¿esto qué está pasando? Lo traigo y yo, mi mamá decía, en la misma cazuela se tenía que hacer y yo sigo peleando la cazuela de la abuela porque ahí salía buena la comida, ¿no?
pero porque así lo creo, así se instalan las creencias, ¿sí? A veces las vamos formando y nos cuesta mucho trabajo y nos van dando unas situaciones que ya no van aplicando, ¿verdad? Que ya no van aplicando y seguimos y seguimos. Bueno, hablaremos sobre este tema el día miércoles a las 8 de la noche, son en línea. Y este miércoles, ay, ¿qué es este miércoles? Se me olvidó la fecha. El 11, este miércoles 11 tenemos el taller para los hermanos. Desde esta línea es hermoso. A veces veo y digo, ay, no me la llevo bien con mi hermano, me cuesta trabajo. Ahí hablamos incluso de los hermanos que han muerto, los que no nacieron, y cada uno tiene de verdad un lugar. Vemos el lugar que nos toca por el desacomodo que vivimos, vemos los órdenes del amor puestos en los hermanos. Los invitamos a participar, tiene un costo de 500 pesos, es en línea y es presencial en La Calma, Centauro 3028. Ahí en el grupo les vamos a ir pasando toda esta información. Tenemos mucho, mucho por darles este año. Estamos arrancando con todo el ánimo, con toda la fuerza y con toda la actitud de dar también, porque ustedes nos han dado mucho, la vida nos ha dado mucho y estamos muy agradecidas con ellas y pues queremos hacer crecer esta comunidad de Lebu cada día más y pues los invitamos a participar, ¿sí? Por acá, a ver, estoy. Ay, hola, ¿cómo puedo hacerle? Solo, no sé si. Es un conflicto de hermana, con su hermana, ¿no? Sí. Ella me hizo. Imelda. Bueno, Imelda, yo lo que te diría es que puedas participar en el taller de hermanos. Ahí vas a poder Encontrar mucho. te va a ayudar a ordenar mucho esos conflictos que llegas a tener con tus hermanos. Y hablamos vuelvo a remarcarles esto, nos vamos al punto del vínculo, cómo sanar ese vínculo, y pues en la misma relación a veces tendré que alejarme por salud emocional, está bien, pero ahí les hacemos como la diferencia de todo esto. Entonces sí te invitamos, Imelda, ojalá puedas escribirnos alguna de las dos y con todo gusto te mandamos la dirección y demás, pero te va a ayudar mucho. Sí. ¿Sale? Los hermanos son bien importantes, ¿eh? Después de papá y de mamá, los siguientes vínculos son los hermanos. Y a veces parece que no, pero muchos asuntos tienen que ver con la relación de hermanos. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Pues es un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Gracias por despertarse para estar. Prendan sus camaritas para despedirnos, para verlos por ahí. Si pueden prender todas sus cámaras, yo hasta en pausa lo hago. Ay, qué gusto. Ahora sí, ya verlos es diferente. Fanny, te esperamos. Ah, ya supe qué Fanny eras. Ya ven, no, ya los veo y ahora sí. Bárbara, qué gusto. Ay, Fanny, sí, ya te ubiqué. Bárbara. ¿Ya ven? Es diferente vernos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué dice iPhone? Nada más para no decirte iPhone, sino despedirme. Bueno, a lo mejor no me escuchó. Bueno, muy bien. Imelda, mucho gusto. Les agradecemos mucho, gracias por su presencia. Si alguien necesita, quiere participar, pues escríbanos. Estamos a la orden de todos ustedes. Muchas gracias, bendiciones, que sea un excelente año para ustedes, para su sistema familiar. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy Hasta bien. luego. Un abrazo. Bye.